es hielo de la parte técnica, pero aquí tú estás puesto en términos de comida. Nos toman como tontos. No es verdad que eso puede utilizarse para eso, pero vayamos hacia adelante. Viene el tema de la sobrevaluación, pero hay grandes sectores de la población que han hablado de quitar el contrato a Punta Catalina. Hay algunos que decían que no, que esa planta no se termine. En la comparecencia anterior dijo, si yo tengo un caballo y alguien lo usurpa y lo está usando, yo no mato al caballo, yo quito al jinete. Claro. Entonces, hay una forma de quitar al jinete, quitar al constructor. El primer argumento era, vamos a quitar el contrato en función de que el grupo de Odebrecht, el consorcio de Odebrecht y sus otros dos socios no presentaron el financiamiento. En verdad, en el contrato está claramente establecido a favor de Odebrecht que dice cooperación del contratista, en términos de que era una obligación del Estado, la búsqueda del financiamiento no era una obligación del contratista, de tal manera que ese no pudiera ser un argumento fundamentado. Además, sí se establece en el contrato que el cliente, el Estado, tiene toda la opción de rescindir el contrato unilateralmente, pero con la condición de que habría que pagarle un 10% de lo todavía no pagado. Es decir, si el contrato fue de 2.000 millones y se le han pagado 1.200, quedan 800, habría que rescindir y pagarle 80 millones de dólares. Entonces, olvidemos de eso. Eso es lo que dice el contrato actual de Punta Catalina. Si se rescinde el contrato, ¿el Estado tiene que pagarle como quiera? El 10% de lo todavía no desembolsado. De lo que falte. De lo que falte. Entonces estamos aquí hablando no de acusaciones, sino de términos concretos. Sin embargo, hay una violación del contrato por parte de Odebrecht, que en realidad es una burla en cuanto a la firma, porque con el historial de Odebrecht está el artículo 7.1 acápite E. Del contrato. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El contrato dice que Odebrecht y su grupo no ha pagado ningún tipo de soborno. Dice que no ha que ellos afirman que no han afirman, dice, cohecho, obsequios, incentivos o recompensas. 19.10. Las partes deberán en todo momento durante el curso del presente contrato de EPC cumplir y garantizar que sus agentes, empleados y funcionarios cumplan con la versión más reciente de las disposiciones de la Cámara de Comercio Internacional para combatir la extorsión y el cohecho en las transacciones internacionales, las que se entenderán incorporadas al presente contrato de EPC como si estuviesen escritas en su misma totalidad. Yo tengo acá esa convención de la Cámara de Comercio Internacional, pero hay algo mucho más contundente, que es el capítulo 15.1. Pero vamos por partes, vamos con eso. Aquí dice que tiene que cumplir con esas normas de ese tratado internacional que se considerarán incorporadas al contrato. ¿Cuáles son las que se refieren al pago de sobornos en la Convención Internacional? Yo lo tengo aquí, pero el 15.1 es más contundente, no se va a nada afuera. Vamos a ver. Cada una de las personas jurídicas que integran al contratista declara y afirma que ni ella, ni sus directores, empleados o cualquiera de sus agentes ha pagado ni se ha comprometido a pagar ninguna comisión, soborno, compensación o comisión ilegal, y que no ha en ninguna otra forma o manera, directa o indirectamente, pagado ninguna suma, ni en pesos ni en moneda extranjera alguna, ni en la República Dominicana ni en el extranjero, ni de ninguna forma ha dado u ofrecido regalo o dádiva alguna en la República Dominicana ni en el extranjero a ninguna persona para obtener el contrato de EPC.
Eso dice... Entonces la Cámara de Cuentas dice que hay que esperar que acaben para ver si hicieron eso. 15.1M. Es decir, ya Odebrecht declaró que ha sobornado. Sí. Valdría y faltaría que el procurador vea que dentro de los sobornos hay un acápite, hay una sección que correspondió a Punta Catalina. Siendo así, no es necesario conocer los nombres de los sobornados, sino el nombre del sobornador. Entonces, con el solo hecho de reconocer que Odebrecht otorgó dinero, hay un incumplimiento del contrato. Bueno, la misma Odebrecht dice que los sobornos en República Dominicana llegaron hasta el 2014 y esa es la única obra. La única obra en esa fecha. Perfecto. Entonces, bajo ese modelo, con ese esquema, jurídicamente se puede detener la obra. Hay otros aspectos. Primero, Pero el objetivo no sería, como tú dijiste, no es matar al caballo, sino desmontar al jinete. Muchos entienden, yo lo entiendo así también, que con el dinero que está invertido ahí, esa obra ya hay que hacerla. Hay que hacerla, seguro. Ahora, lo que es insólito es que se siga con una empresa que ha confesado que ha pagado soborno para conseguir las obras. Entonces habría términos jurídicos, porque el contrato no es solamente de Odebrecht, hay otras dos compañías que están envueltas, pero ese es un tema que vale la pena que se enfoque, pero que se tenga en presente que no es cierto que habría que esperar algún momento adicional para declarar que Odebrecht no debería seguir en el contrato. Ese es un tema importante. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, lo hemos hablado varias veces, pero quisiera escuchar su opinión. A propósito de esas declaraciones de la Cámara de Cuentas, ¿se puede auditar el proceso actual para determinar no solamente si hubo irregularidades en la licitación, sino si en la ejecución de la obra ya ha habido sobrevaluaciones o se proyecta una sobrevaluación en el presupuesto que se está utilizando en este momento? ¿Se puede auditar este proyecto? Mire, yo no soy especialista en el tema, pero lo que habría que hacer es evaluar las partidas, a ver si hay otras partidas similares a la de la comida, la bebida y el hielo. Entonces, nosotros tenemos un tema también. El contrato especifica que se va a terminar la obra, la construcción de la primera turbina generadora será el 7 de agosto y la segunda el 7 de octubre. El contrato especifica que a partir del 7 de agosto, si no se ha entregado la primera unidad generadora, el consorcio constructor encabezado por Odebrecht entra en mora sin que se le notifique y que hay que pagar compensaciones y que hay que pagar multas. Pero además hay que tener presente otro tema. Supongamos que en un gesto inusitado se continúa Odebrecht construyendo y termina. Resulta que quienes fueron a presentar la validez técnico-económica de este proyecto al Senado especificaron que se iba a vender la energía a 9.8 centavos y que el país iba a ahorrar 450 millones anuales por concepto de una energía más barata. Además, el presidente de la República el 27 de febrero señaló que se iba a vender a 7.5 centavos el kilovatio hora y que nos íbamos a ahorrar 441 millones de dólares cada año. Es decir, cada año de retraso. Cada año de retraso. La lesión al Estado de 440 millones de dólares. Eso, 440 millones de dólares. Entonces, ahí habría la oportunidad de iniciar un proceso de lo que se llama lucro cesante. Obviamente, es posible que Odebrecht pudiese aducir que el atraso no es culpa de ellos. Entonces, lo cierto es, un año de atraso, que se supone que va a ser así, no menos de eso, un año de atraso supondría una penalización para nosotros los dominicanos de 441 millones de dólares
¿Culpa de quién? Una de dos. O de torpeza del gobierno en el manejo del contrato o de ineficiencia de Odebrecht. El asunto es que cada día que pasa hay penalizaciones que nos corresponden a pagar a nosotros los dominicanos. Entonces, eso quiere decir que quizás pudiera decirse que insisten en seguir con la Odebrecht para no interrumpir quizás esas penalizaciones. Esa pudiera ser una estrategia. Vamos a dar el beneficio de la duda. ¿Quién sabe qué es eso? Sin embargo, hay un tema. Hoy estamos a 19. Hoy es el Día de los Nombres. No, ya no lo es. Déjeme decirle. Alguien me dijo, ingeniero, pero estamos en Macondo. Y dije, caramba, sí, ciertamente, estamos en Macondo. Vos hablaba de la riña histórica. Estamos en Macondo. Y el gran García Márquez, cuando comienza a Aureliano Buendía, que está a punto de que lo fusilen, dice, yo recuerdo cuando mi abuelo me llevó a conocer el hielo. El mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para identificarlas había que señalarlas con el dedo. Al procurador hay que decirle, estamos en Macondo, no queremos nombres, vamos a llevar retratos para que él lo identifique con el dedo. Yo creo que esa es el próximo movimiento, de que señale con el dedo. Además, alguien me dice, ¿y qué le diría a usted si pudiera hablar con el presidente de la República? Yo le diría, mire, el proyecto de Catalina se inició con el viaje a Brasil durante la transición. Entró en una especie de limbo en el viaje a Cádiz, cuando el presidente Medina se reunió con la presidenta Rousseff en la celebración de la Iberoamericana sobre el centenario de la Constitución de Cádiz. Ahí